Bajo tus pies, justo ahora, podría haber un mundo. No son túneles olvidados, ni cuevas naturales. Hablamos de ciudades enteras, antiguas, selladas y quizás aún habitada. Imagina por un momento que la historia que te han contado es solo una parte del mapa. ¿Qué pasaría si debajo de cada continente, ocultas a plena vista, existieran vestigios de civilizaciones que se negaron a desaparecer? Este no es un cuento de ciencia ficción, es una inquietante posibilidad respaldada por hallazgos que desafían todo lo que creemos saber. Hoy vamos a sumergirnos en la oscuridad para desenterrar las verdades prohibidas sobre un mundo subterráneo que algunos, sospechosamente, ya conocen. En los rincones más inesperados del planeta, la Tierra ha empezado a revelar sus secretos. Hablamos de estructuras subterráneas de una escala colosal que no pueden explicarse por la geología natural ni por la ingeniería moderna. Piensa en pasadizos que se extienden por kilómetros, adentrándose en el corazón de la roca. Salas inmensas, talladas con una precisión asombrosa, que desafían las capacidades técnicas de cualquier civilización antigua conocida. Y lo más perturbador, puertas monolíticas, diseñadas para sellar y proteger, que conducen a la nada, o al menos a nada que se nos permita ver. Estas no son meras cavidades. Son el eco de una civilización, o quizás de muchas, que vivieron y prosperaron bajo la superficie durante un tiempo inimaginablemente largo. La sola idea de que alguien construyera tales monumentos en la oscuridad, lejos del sol, ya es profundamente inquietante. ¿Qué propósito pudo haber justificado semejante esfuerzo? Lo que hace que estos descubrimientos sean aún más escalofriantes es la recurrencia de un patrón global. No estamos hablando de un hallazgo aislado en un solo continente. La evidencia de civilizaciones subterráneas se repite, como un eco antiguo, desde las profundidades de Anatolia en Turquía hasta las pirámides sumergidas de Egipto, pasando por las intrincadas redes de Sudamérica y las enigmáticas excavaciones de Europa del Este. Civilizaciones separadas por océanos, por milenios, por barreras geográficas que, según la historia oficial, impedían cualquier contacto, parecen compartir el mismo secreto: un mundo bajo tierra. Es una coincidencia que culturas tan dispares, sin conexión aparente, eligieran la misma solución monumental para un problema desconocido. Demasiada similitud para ignorarla. Es como si todas respondieran a la misma necesidad primordial, a la misma amenaza inminente, o quizás a la misma herencia de un pasado aún más remoto y misterioso. Esto nos lleva a la pregunta central, la que resuena en cada túnel, en cada sala tallada en la roca. ¿Por qué construir bajo la superficie? La respuesta más obvia y aterradora es la supervivencia. ¿Se escondían de guerras, de conflictos tan devastadores que la superficie se volvió inhabitable? ¿O fue quizás algo más grande, más cósmico? Catástrofes naturales de una magnitud que ahora solo podemos imaginar. Lluvias de meteoritos, cambios climáticos extremos o incluso algo que vino del cielo. Algunos teóricos, con una mirada más audaz, sugieren que estas ciudades no eran solo refugios temporales para tiempos difíciles. No eran simplemente un lugar para capear la tormenta. Creen que, para estas civilizaciones, la vida subterránea no fue una opción, sino la única forma posible de sobrevivir a un evento apocalíptico, un cambio tan radical en la superficie de la Tierra que vivir bajo ella se convirtió en el imperativo máximo. Es una idea que da escalofríos, porque implica un pasado de nuestro planeta mucho más volátil y peligroso de lo que nos han enseñado. Pero si las estructuras son un enigma, sus habitantes son un misterio aún mayor. La pregunta más inquietante no es cómo se construyeron estas ciudades, sino quién las habitó. ¿Fueron simplemente humanos antiguos,
civilizaciones perdidas que buscaron refugio y se adaptaron a la oscuridad? Es una posibilidad, pero el nivel de ingeniería, la tecnología implícita en la construcción de Derinkuyu en Capadocia, con sus complejos sistemas de ventilación que permiten respirar a decenas de miles de personas a 80 metros de profundidad, o las intrincadas tallas de piedra en lugares como La Libela, en Etiopía, levantan interrogantes sobre las capacidades de esas supuestas civilizaciones primitivas. ¿Tenían un conocimiento que se perdió con el tiempo, una tecnología superior a la que les atribuimos? ¿O es que los habitantes no eran humanos como los conocemos? La historia está llena de mitos y leyendas sobre seres que viven bajo la tierra, guardianes de secretos antiguos, con formas y orígenes que escapan a nuestra comprensión. ¿Podrían estas ciudades ser la prueba tangible de algo que no conocemos, que no encaja en nuestros libros de historia? La mente se acelera ante la idea de que debajo de nosotros, en la penumbra, existieron seres cuya existencia nos negamos a aceptar. Lo que añade una capa más de intriga a todo esto es el silencio. Muchos de estos lugares, una vez descubiertos, han sido cerrados al público. Excavaciones que prometían respuestas se han detenido abruptamente. Zonas enteras han sido declaradas restringidas, con accesos custodiados y el acceso prohibido. ¿Por qué este hermetismo? El silencio oficial que rodea muchos de estos descubrimientos es ensordecedor. Es como si hubiera partes de la historia o de la geografía que simplemente no deben verse. Se nos dice que es por seguridad, por conservación, pero ¿y si es para ocultar algo más? ¿Y si hay hallazgos que desafiarían demasiado nuestra comprensión de la historia humana o de la vida misma y que la narrativa oficial no puede permitirse revelar? La imposición de secretos solo alimenta la especulación, haciendo que la sombra de la conspiración se proyecte sobre cada roca tallada, sobre cada pasadizo sellado. Pero el eco de estas ciudades no solo resuena en las rocas, también lo hace en las palabras, en las historias que han sido transmitidas de generación en generación. Textos antiguos de todo el mundo, desde los Vedas indios hasta las narrativas sumerias, pasando por las tradiciones nativas americanas y los mitos griegos, hablan de reinos subterráneos, mundos ocultos, seres que viven bajo la superficie de la Tierra, a menudo más avanzados o diferentes a los de la superficie. Historias repetidas una y otra vez en culturas que, supuestamente, nunca se conocieron, nunca interactuaron. ¿Son estas meras fantasías, cuentos para niños? ¿O son el recuerdo diluido de una realidad que una vez fue conocimiento común? Que tantas civilizaciones, en épocas y lugares tan distintos, compartan la misma narrativa de un mundo interior o seres subterráneos es, cuanto menos, intrigante. Podría ser la memoria colectiva de un tiempo en que la humanidad o sus predecesores tuvieron una relación más directa o una conciencia más profunda de lo que se oculta bajo la corteza terrestre. Y aquí viene la posibilidad más prohibida, la más escalofriante. ¿Y si algunas de esas ciudades siguen ahí? No ruinas arqueológicas cubiertas de polvo, no restos inertes de un pasado lejano, sino lugares aún intactos, operativos, habitados, escondidos de nuestros ojos, sí, pero no abandonados, esperando. La idea de que bajo nuestras ciudades modernas, bajo nuestros campos y montañas, existan complejos subterráneos donde la vida continúa, ajena a nuestra existencia, es una que desafía la lógica y estremece el alma. ¿Qué tipo de seres podrían vivir en la oscuridad por tanto tiempo? ¿Qué tecnología habrían desarrollado? ¿Y por qué querrían permanecer en la sombra, ocultos de la humanidad de la superficie? ¿Es por protección, por elección,
o por un mandato ancestral de no interferir. La ausencia de evidencia, en este caso, se siente como una evidencia en sí misma. El hecho de que no podamos encontrar pruebas de su existencia activa podría ser, precisamente, la prueba de cuán exitosos son al permanecer ocultos. Si existe un mundo, o quizás muchos mundos, bajo el nuestro, la verdadera pregunta no es solo qué secretos guardan sus túneles o qué conocimientos perdidos poseen. La pregunta es mucho más personal, mucho más directa. ¿Quién vive allí y por qué no quieren que lo sepamos? La superficie de nuestro planeta es un vasto lienzo de vida y misterio. Pero quizás la historia más grande, las verdades más impactantes, no están en las estrellas ni en las profundidades del océano, sino justo bajo nuestros pies, en un reino que se niega a revelarse. Suscríbete ahora para seguir desenterrando los misterios ocultos de nuestro planeta.